Hola, bienvenido a nuestro canal de YouTube. Si eres nuevo, espero te suscribas y compartas nuestro contenido en tus redes sociales. Hoy hablaremos de las pruebas o ensayos de aislamiento de motor eléctrico a tierra. Espero que el vídeo sea de gran ayuda para todos ustedes. La norma IEEE 43/2013 describe el procedimiento recomendado para la medición de la resistencia de aislación en bobinados de máquinas rotativas mayores a 750 watts, o sea, HP de corriente continua. Se aplica a máquinas síncronas, máquinas de inducción, condensadores síncronos, máquinas eléctricas corriente alterna, sea 50 Hz o 60 Hz. La norma toma en cuenta las siguientes consideraciones. 1. Establecer la resistencia de aislación y el índice de polarización del bobinado. 2. Examinar los factores que afectan o cambian sus características. 3. Recomendar las condiciones del ensayo, para que sean realizadas de manera uniforme. 4. Recomendar métodos para evitar resultados erróneos. 5. Servir de base para estimar la idoneidad del bobinado de mantenerse en servicio, o para ser sometido a un ensayo de sobretensión siguiente. 6. Establecer los valores mínimos aceptables. En resumen, el ensayo consiste en alimentar el bobinado con corriente continua, a través de la carcasa utilizando el probador de aislamiento a tierra, o megaómetro. La figura 2 muestra un diagrama simplificado, indicando que el terminal negativo del instrumento se conecta al bobinado, y el positivo a carcasa o tierra. La corriente I fluye a través de las capas aislantes, y los materiales contaminantes en caso que existan, en especial la humedad, ver figura 2. El ensayo demora como mínimo 1 minuto, y el nivel de tensión aplicado depende de la tensión de placa de la máquina, según la tabla 1. En general, la tensión aplicada es cercana a la de la máquina, por lo tanto no es una prueba destructiva. El valor de resistencia de aislación debe ser interpretado, una vez que se ha corregido según la temperatura de la máquina a 40 grados, según la tabla 2. Muchísimas gracias por unirte a nuestra comunidad, déjanos tus comentarios. Soy el profesor Reiner, hasta el próximo.